em, las casillas de entrada. Las casillas de entrada son elementos de comunicación del usuario con el programa que vamos a realizar y también nos va a permitir hacer validación convirtiendo estas entradas en variables numéricas. Vamos primero a definir un pequeño tres números y esos números se pueden definir de de dos maneras distintas. La primera manera es asociar un deslizador. Desplegamos este menú y definimos el deslizador, dando un clic sobre la pantalla principal. La ventaja que tenemos acá es que podemos definir el intervalo en el que queremos el número. Por ejemplo, acá se define por defecto entre -5 y 5. Si yo quiero que sea un número entero, pues coloco que el incremento debe ser de una unidad únicamente. Acá hay otros elementos que se pueden configurar, como ya habíamos visto en otros videos. Vamos a definirlo así. Si queremos definir un número y no queremos que esté restringido a un intervalo, podemos hacerlo directamente en la barra de entrada. Simplemente le voy a dar b igual a 0 en la barra de entrada y c igual a 0. Tenemos definidos entonces en este caso tres coeficientes. Noten que a es el único que está definido como una variable entera y b y c está definido como variable real. Vamos entonces ahora a generar las casillas de entrada. Vamos a ir al mismo espacio donde se definen los deslizadores y le vamos a dar casillas de entrada. Damos un clic. Acá nos pide un rótulo. El rótulo es diferente a la variable de asignación. En este caso yo le voy a colocar componente 1, comp1, y le voy a poner un igual. Este va a ser el texto que acompañe la barra de entrada. El objeto vinculado voy a dejarle la variable a, que es el número que hemos definido anteriormente. Voy a repetir el proceso haciendo otras dos casillas de entrada que voy a denominar como componente 2 asociada a la variable b y finalmente componente 3 asociada a la variable c. Un asunto importante es que debe notar usted que la etiqueta es diferente del nombre asignado para el caso que yo he definido. Vamos a quitarle la fijación de la pantalla para poder ubicarlas en una posición que sea más cómoda para el usuario y para el programador. Si usted desea hacer algún cambio estético de las casillas de entrada, podemos hacerlo en el menú de propiedades. Seleccionamos con el clic derecho, vamos a propiedades y en propiedades nos va a generar una ventana y esta ventana nos va a permitir cuadrar cosas como el texto de la etiqueta, el color de la etiqueta. Acá tenemos dos colores definidos que es primer plano y segundo plano. Vean, por ejemplo, estoy modificando componente 3 de la etiqueta, que es la etiqueta componente 3. Entonces yo, por ejemplo, quiero que el fondo sea de un color azul celeste y el color del primer plano sea azul oscuro. Esto va a ser la fuente y el texto. ¿Sí? De la misma manera puedo modificar las otras casillas. Las otras casillas dejemos esta con fondo rosa y el color, perdón, al revés, dejemos fondo rosa claro y color de primer plano rojo. Y la componente número 1 vamos a dejarla de color verde, el primer plano verde oscuro y el fondo vamos a dejarlo de un verde un poco más pastel. Así. Listo, cerramos y los cambios quedan guardados automáticamente. Otra situación que se puede configurar acá es el tamaño de la casilla de entrada. Esto lo podemos hacer en estilo. La longitud de esta casilla es de 20. Yo veo que es muy grande. Vamos a reducirla por lo menos a unos 5, por ejemplo. 5 de longitud. Y voy a repetir el proceso con las otras. Puedo seleccionar varios objetos al tiempo y hacer las modificaciones de forma unánime. Sí, en este caso selecciono las tres casillas y genero que la longitud sea de entrada 5. Cerramos y ahí tenemos entonces las tres componentes. Ahora lo que queremos es conseguir, bueno, quiero que noten cómo los números asignados en la casilla por defecto están definidos, están definiendo nuestras variables numéricas. Por ejemplo, si cambiamos la componente 2 por 5, el b cambia automáticamente a ser 5. O sea, esta entrada, estas casillas de entrada,
Son casillas que me permiten hacer cambio de variables sin hacer cambio de nombre. ¿Listo? Podemos obtener nuevos valores numéricos, pero nuestra variable va a seguir siendo c. Esto me va a permitir generar funciones, funciones o objetos que el usuario pueda modificar, pero que el nombre de las variables no cambie, que es el recurso que vamos a hacer a continuación. Por ejemplo, vamos a hacer un recurso que yo le doy una ecuación cuadrática, vamos a definir acá una función cuadrática f de x, que sea, por ejemplo, 3x al cuadrado más 2x más 1. Sí, esta es mi función y vamos a dejar esta función como una función fija. Listo, vamos a ponerle un color negro, por ejemplo, y vamos a hacer que sea un poco más gruesa acá en estilo. La opacidad no, el grosor de la línea un poco más gruesa, que se vea un poco más fija, digámoslo así. Y vamos a generar una función nueva, pero vamos a ponerla con unos valores de defecto acá. Vamos a dejar acá, coloquemos menos 3 y 1, dejemos así. Y voy a definir una función cuadrática, en este caso f de, vamos a llamarla g, que ya utilicé f, g de x va a ser igual a multiplicado por x al cuadrado más b multiplicado por x más c. Esta ecuación cuadrática que tenemos a continuación es una ecuación cuadrática que mm, está generada a partir de las variables a, b y c. Y estas a su vez pueden ser modificadas con las casillas de entrada componente 1, componente 2 y componente 3, con 1, con 2 y con 3. Entonces, si cerramos esta ventana de propiedad de la vista algebraica y dejamos esta actividad, vean que hemos dejado en la esquina las variables de manipulación, las casillas de entrada, porque están marcadas con posición absoluta. Si quitamos la posición absoluta, ellas se van a mover. Esto es como hacerle como si las dejáramos marcadas en la pantalla general con una vista superior. ¿Listo? Ahora, ¿qué puede ser la actividad en este caso? Donde vamos a hablar de cálculo y vamos a hablar de variación. Pues podemos pedirle al usuario que manipule las componentes 1, 2 y 3 para que lleve o transforme la función roja en la función negra. Esta sería la actividad. Ejemplo, en este caso. Listo, si queremos colocar algo más de atención a la interfaz, podemos definir acá un texto y decir que f de x, o bueno, nuestra función g de x, vamos a activarlo en látex para que se vea un poco más bonito, va a ser igual en este caso a la componente de acá, objetos de látex, que será a por x al cuadrado. Vamos a ponerlo en látex para que se vea más bello. Acá vamos a hacerlo con potencia. Acá genera nuestro código látex. Este es el código látex para usar. Acá lo que queremos es al cuadrado más, vean cómo va quedando nuestra función abajo. Acá es buena idea, es una situación que yo siempre trato de usar, colocar estas variables entre paréntesis, puesto que en algún momento pueden ser variables negativas y la interfaz va a verse fea, el texto no va a generar un texto agradable, porque se cometen algunos errores. Acá voy a poner nuevamente un paréntesis, que es nuestro segundo objeto, que es el objeto B. ¿Listo? Este iría por X y finalmente nuestro objeto C. ¿Sí? Vean a lo que me refiero acá en la pantalla inferior, en la muestra de cómo queda. Si yo no coloco el paréntesis alrededor de el número B, ¿sí? Vean cómo queda este asunto. Quedan los dos signos pegados que estéticamente no es agradable y puede confundir a los estudiantes. Entonces es mejor que si usted tiene variables numéricas, como desconocemos el valor que le va a dar el usuario en algún momento, es mejor dejarlas con paréntesis de tal manera que evitemos estos errores de notación. Esto así, de este formato, en este formato.
¿sí? Es usual, por ejemplo, que en una ecuación cuadrática, como cuando se lleva a la ecuación cuadrática de la búsqueda de las raíces, se llevan los números con signo y todo. Estos paréntesis acá van a permitir que el estudiante sufra menos confusión por el arrastre de estas variables a la famosa ecuación cuadrática para la búsqueda de raíces. Cerramos y acá tendríamos nuestro recurso. Si queremos que quede un poco más compilado, podemos poner el color correspondiente a la función, que en este caso es rojo, pero no como lo puse acá, que es el color de fondo, sino el color em, superior. Y el color de fondo sí lo podemos dejar blanco para que nuestra fuente quede en color rojo. ¿Listo? Acá tenemos algunas cosas que podemos cuadrar del texto. Por ejemplo, podemos colocarlo en negrillo para que se vea en negrilla, para que se vea un poco más grueso. Podría ser en cursiva, pero en este caso no hay necesidad porque es una notación matemática y pues queda más elegante con la forma látex que ya le hemos dado. Vamos a fijar el objeto y posteriormente ponerlo en posición absoluta en pantalla. Listo, quiero que noten la diferencia de que es tener el objeto o el texto en posición absoluta en pantalla. Cuando le damos zoom acá, pues veamos que él queda fijo. Si lo ponemos, si le quitamos la fijación del objeto, pues lo podemos desplazar y el zoom no lo va a alterar. Pero si también vamos a dejarlo ahora fijo, pero sin la posición absoluta en pantalla. Entonces vean que aunque él está fijo en la pantalla, vamos a tener un desplazamiento. Si dejamos el texto como una posición absoluta en pantalla, vamos a quitarle un poco la fijación para poder trasladarlo. Vamos a dejarlo acá. Si ponemos la fijación y, y la posición absoluta, pues vamos a tener siempre estos objetos marcados como una posición, como un zoom, como una capa superior de los textos. ¿Listo? Acá tenemos entonces cómo se utilizan las componentes, las casillas de entrada, algunas variables numéricas, alguna adición de texto en látex y además tenemos este recurso que la tarea acá pues será que el usuario trate de mover los componentes de la función alterándola hasta conseguir la función que deseamos. Acá, por ejemplo, tendrá que usar las características de la ecuación cuadrática, donde menos b sobre 2a va a ser la coordenada del vértice. Podemos colocarle, si queremos, algunos puntos sobre la función al usuario. Por ejemplo, vamos a colocarle un punto A acá y a este punto sobre la función original. Vamos a usar esta definición del punto, que es punto en objeto, para que el punto se pueda mover, pero siempre en el objeto, siempre en esta curva. Y vamos a darle además acá la posibilidad de que salgan las coordenadas. Esto lo hacemos en mostrar etiqueta, pero le decimos que nos coloque el valor para que nos dé las coordenadas del punto. ¿Listo? Vean que es distinto colocar el valor a colocar el nombre, porque en el nombre solo me coloca el nombre del punto, que en este caso es A. Si le dejamos el valor, él me deja ver las dos coordenadas. Ya con esta ayuda el usuario podrá manipular el punto siempre sobre la curva. Vean que él no se sale de la curva para obtener cosas como el vértice, por ejemplo, que nos va a permitir hacer aproximaciones en términos de la transformación. Además, pues nos va a dejar también, tiene la posibilidad de hacer cambio en el zoom de las coordenadas para poder mirar el punto de manera más eficiente. Este será nuestro recurso y acá tenemos un ejemplo del uso de las casillas de entrada.